Buenos días, les doy la bienvenida a todos los participantes de la videoconferencia Educación y Tecnologías de la Información y la Comunicación. La persona encargada de dictar la presente videoconferencia es la ingeniera en sistemas y magíster en docencia, Dona del Socorro Zapata Zapata. Ella durante 30 minutos nos hablará sobre la educación digital. Al terminar la exposición, los últimos 10 minutos serán de preguntas. Los participantes de la videoconferencia podrán hacer sus preguntas por el chat de Zoom. Se leerán las 5 primeras preguntas y la profesora Dona del Socorro dará respuesta a cada una de estas preguntas. Bienvenida, profesora Dona Zapata. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. ¿Me oyen? Sí, señora. Buenos días. En primer lugar, dar las gracias a la universidad por esta invitación y saludar de manera muy cordial a todos los participantes. Vamos a estar esta media horita juntos. Espero pues que sea de su agrado la conferencia y estoy dispuesta a responder las preguntas. Yo titulé la conferencia Educación y las tecnologías de la información y la educación porque pienso que siempre es la educación quien debe marcar la pauta en la integración de esas tecnologías de la información y la comunicación. Voy a hacer una conferencia muy sencilla, donde vamos a mirar qué es el boom de las tecnologías y por qué hacemos tanto alboroto con que hay nuevas tecnologías y por qué tenemos tantas esperanzas en que puedan mejorar la educación, porque esa es la esperanza de todos. Si miramos las tecnologías, solo ofrecen tres cosas al sistema educativo. Un sistema de comunicaciones nuevo que no teníamos hasta su aparición, por diversos canales, de diversas formas, con costos muy reducidos. Una gran cantidad de información. No podemos decir que tenemos un sistema de información, pero sí una gran cantidad de información, alguna verídica, otra no verídica, alguna útil, otra no tan útil. Y conectividad, esas tres cosas. A partir de esas tres cosas que nosotros tenemos, pues aparecen nuevas relaciones y nuevas maneras de hacer las cosas, que es los que nos dan la esperanza de que la educación pueda mejorar a partir del uso de las tecnologías. Pero este mejoramiento de la calidad de educación no se da por solo tener tecnologías y por solo llevar tecnologías al aula. Eso es lo que yo quiero como resaltar en esta conferencia. Entonces, si ya tenemos estas tecnologías, ¿qué posibilidades surgen a partir de ellas para el sistema educativo? Surgen, son posibilidades. Como les digo, no se dan por el solo hecho de tener tecnologías. Es posible que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más eficiente. ¿Por qué más eficiente? Porque habían unas actividades de rutina que era necesario hacer y que pueden desaparecer. Entonces, el contacto que tengamos con nuestros estudiantes puede ser mejor utilizado. ¿Qué actividades de rutina? Escribir en los tableros, los muchachos bajar la información a los cuadernos, todas las dificultades que teníamos con el manejo de información porque no la teníamos a mano. La búsqueda de información del profesor era dura, la preparación de clase. Ahora tenemos mucha información a mano que puede ayudar a que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más eficiente. Eso por un lado. Pero la incorporación de las tecnologías también puede traer una eficiencia diferente a esa que tiene que ver con la información. Y es que es más fácil llegar al desarrollo de competencias teniendo estas tecnologías, ¿cierto? Es más fácil llevar la experimentación al aula con estas tecnologías, entonces eso puede hacer más eficiente el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Una segunda opción que es muy buena es la de plantear nuevos entornos de aprendizaje.
Ya los entornos de aprendizaje no tienen por qué limitarse al aula, la tiza y el tablero si tenemos esta enseñanza, si tenemos estas tecnologías. Entonces, como maestros podemos construir nuevos entornos de aprendizaje, aunque eso nos exige una habilidad más que no necesitábamos tanto antes, y es el trabajo colaborativo. Es difícil para un maestro solo plantear trabajo para plantear nuevos entornos de aprendizaje, porque tiene muchas cosas, el saber específico, el uso de las tecnologías, del diseño gráfico, de la comunicación. Entonces los entornos para plantearlos se han vuelto un agregado o un trabajo colaborativo de muchas profesiones. Entonces ese planteamiento también nos exige unos nuevos retos a los profesores. Yo creo que el éxito del uso de tecnologías en la educación se pudiera reducir a plantear nuevas actividades didácticas. La didáctica es la responsable de muchas cosas en el aula, de mucha eficiencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, si un profesor es capaz de plantear nuevas actividades didácticas desde su saber específico, seguramente los estudiantes se van a ver beneficiados. Y hay que plantear nuevas actividades didácticas, usemos o no usemos las tecnologías, que es como un gran reto. ¿Por qué usemos o no usemos las tecnologías? Porque nuestras actividades didácticas, que pudieron ser muy buenas cuando no habían tecnologías, pueden perder sentido con el uso de tecnologías, así no se usen en la clase. Yo no sé si me hago entender con esta afirmación. Yo en mi clase no uso tecnologías y tengo unas actividades didácticas, ¿cierto? Esas actividades didácticas pueden perder todo el sentido con la aparición de las nuevas tecnologías, aunque yo no las use en clase, porque mis muchachos sí las van a usar por fuera de clase. Por ejemplo, todas esas actividades, haga un trabajo sobre, traiga un ensayo sobre, eso está en la red, eso tuvo sentido hace algunos años, porque el muchacho tenía que buscar información, tenía que redactar, tenía que hacer el ensayo, ahora todo eso está en internet, si yo hago preguntas así de directas. Entonces, esa pregunta tan directa pierde el sentido independiente de si en mi aula hay o no hay tecnologías. ¿Qué más posibilidades surgen? Nuevas modalidades de enseñanza. Y se acaba el límite entre, se va desdibujando el límite entre la modalidad presencial, la modalidad combinada de tecnologías y la educación a distancia. Esos límites cada vez son más cercanos y más difícil de diferenciar. Perfectamente una universidad con vocación presencial, como es la de Antioquia, a la cual pertenezco, usa tecnologías en sus asignaturas y desescolariza cierta parte de su asignatura, y no es una universidad a distancia, ni el curso es a distancia. Lo otro es que para nuestra antigua modalidad de educación a distancia aparecen nuevos retos y nuevas posibilidades si tenemos tecnologías. Ahí nos encontramos con una barrera en este país que es muy real, y es que soñamos con que tenemos mucha conectividad y no tenemos tanta conectividad como parece ser, ni tan buena tampoco, y eso dificulta un poco el trabajo de los maestros y los estudiantes. La conectividad no es, es un hecho concreto todavía, entonces hay que tener cuidado. Cuando yo me embarco en proyectos, ¿qué tanta conectividad voy a tener? Porque eso puede acabar con el éxito de mi proyecto. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y lo que les dije en un principio, esto favorece mucho llevar al aula la experimentación y la investigación. Bueno, ¿cómo integrar estas tecnologías a la educación? Lo que hemos venido haciendo, o sobre todo en las universidades que empezamos muy rápido a trabajar lo de tecnologías y educación, es que de manera individual los profesores iban integrando tecnologías al currículo. ¿Me oyen? ¿Me oyen? ¿Me están oyendo? ¿Me Sí, oyen? profesora, la escuchamos perfectamente.
los profesores de manera individual iban integrando tecnologías a sus Profesora, qué asignaturas. pena. ¿Puede por favor poner las diapositivas en presentación? Allá, Muchas gracias. gracias a ti. Eh, Les decía que las universidades que empezamos el trabajo con tecnologías más rápidamente, lo que hicimos era que los profesores de manera individual iban integrando tecnologías a sus asignaturas. Y esto pues en un principio no había otra manera porque había muy poca gente formada en las universidades, pero creo que en este momento sería un camino completamente equivocado. Lo que hay es que intervenir el currículo. Los comités de currículo tienen que trabajar en cada uno en su currículo, intervenirlo y definir como comité de currículo cuál es el papel que esas tecnologías van a tener en ese currículo. ¿Qué es lo que se va a atender con tecnologías? ¿Cómo van a ser las asignaturas? Si van a llevar un mismo patrón, si son distintas dependiendo de sus contenidos, si van a hacer experimentación con las tecnologías y las asignaturas. Entonces es la educación quien tiene la palabra, no es la tecnología. Este es un medio diferente, es lo único que tenemos, un medio muy potente en la mano, pero se comporta como todos los medios que hemos tenido en educación a través del tiempo. Entonces lo que hay que es intervenir esos currículos y tener claro el papel de las tecnologías en todas las asignaturas. Cuando uno todavía ve currículos que tienen informática 1, informática 2, cibercultura 1, cibercultura 2, nota que no hay integración de las tecnologías al currículo. Las tecnologías siguen siendo un ente aislado al currículo y así no vamos a lograr ni desarrollar las capacidades que necesitamos en nuestros estudiantes, ni de que de verdad esas tecnologías surtan un efecto en ese currículo. Hay otra cosa que es muy importante y es que hay que formar a los profesores para el uso de las tecnologías. Nosotros no podemos dejar esto libre, suelto. Los profesores tenemos una tradición de enseñar sin tecnologías. Nos enseñaron sin tecnologías, entonces nosotros enseñaremos. Es muy difícil enseñar con tecnologías porque es un medio que no conocíamos integrado a la escuela. Entonces hay que formar a esos profesores para que ellos aprendan a trabajar con tecnologías y hay que hacer procesos de formación continuos, coherentes, con amor, con delicadeza con los profesores, donde se respete su saber, donde se conforme equipos con ellos, donde no haya ninguna clase de desprecio por el que no sabe tecnologías, eso es elemental. Es mejor tener un saber específico fuerte que a veces saber mucho de tecnologías. Y un profesor con un saber específico fuerte es capaz de hacer maravillas si tenemos un buen profesor formado en su área de saber. Entonces hay que formar a los profesores porque ellos tienen que empezar a asumir un nuevo rol y un rol que trae funciones que no estaban enseñados a realizar. Tiene que ser capaz de trabajar en equipo, tiene que ser capaz de buscar y clasificar información, tiene que ser capaz de plantear nuevas actividades didácticas con nuevos medios, de desechar las actividades didácticas que no tienen sentido, tiene que llevar su saber específico a ser publicable, tiene que escribir para la red, somos muy malos escritores, entonces hay que aprender a escribir para poder publicar. Hay un lío grande con los derechos de autor, el profesor tiene que formarse en derechos de autor, porque si no vamos a tener todos los problemas como universidades. Yo creo que hasta el momento hemos tenido pocos problemas con eso por, por de buenas, pero estamos violando los derechos de autor. ¿Cierto? Hay que aprender a licenciar lo que hacemos. Entonces hay muchas cosas nuevas que un profesor tiene que aprender. Y hay que formar a los estudiantes para el uso de las tecnologías. Todos pensamos que los estudiantes son nativos digitales. No, nuestros estudiantes en su mayoría, los actuales, están entrando con 12 años de enseñanza presencial tradicional, así sean colegios bilingües, modernos, las tecnologías no han llegado a esos colegios, entonces ellos no vienen preparados para un modelo que los va a poner a trabajar más.
¿sí? Ellos vienen de un modelo determinístico donde saben que estudian el cuadro sinótico y que sobre eso se evalúa. Ellos no van a querer moverse de ese modelo que trae tantas ventajas. Entonces a los estudiantes también hay que formarlos para asumir su nuevo rol. Tienen que aprender a buscar información, a clasificarla, a trabajar en equipo de manera colaborativa, ¿sí? A investigar, a plantear hipótesis en entornos virtuales de aprendizaje, porque nuestros entornos no pueden ser solo PDFs, tienen que tener propuestas más allá de un PDF. Entonces el muchacho tiene que aprender eso. Y no hay que tener ese prejuicio de que viene formado y que los que no sabemos nada, eso somos los profesores. No, los profesores tenemos un saber específico fuerte que es válido, ¿cierto? Y qué es lo que nos hace profesores. Entonces hay que trabajar también eso con los estudiantes. Hay que vigilar. Voy a ver si me hago entender con esto. Hay que vigilar el desarrollo de las habilidades, competencias y capacidades en los estudiantes. En lo poco que llevamos hasta el momento, hay una cosa que es muy peligrosa, me parece a mí, en educación y que nos hace perder. Y es que en lo bonito de las tecnologías, en lo hábil de las tecnologías, en todas las posibilidades que ofrece, nosotros nos perdemos. A ver, en este momento hay graficadores muy buenos que te hacen comparaciones, que te hacen gráficas en segundo. ¿Significa que nuestro estudiante no tiene que aprender a graficar? No, tiene que aprender a graficar a mano alzada, porque es una habilidad plantear una gráfica y es una habilidad matemática. ¿Sí? Las matemáticas especialmente han sido muy víctimas de los medios, porque en el uso de los medios se nos olvida el concepto, ¿cierto? Entonces, uno ve que hay cantidades de métodos para enseñar a sumar fraccionarios, a multiplicar, métodos para la parte operativa, pero el concepto de la multiplicación es mucho más importante que la operativa. El concepto del fraccionario, que es un tema que ha dado mucha lidia en nuestra cultura, es el que hay que trabajar más que la operativa del fraccionario. Y estas tecnologías se prestan para uno manejar mucho la operativa y otras cosas, pero no olvidemos el desarrollo de las habilidades de los muchachos. Y no nos enredemos con ellos, de que son capaces de hacer 2 y 3 cosas a la vez. En Estados Unidos hay varias universidades trabajando en eso. En la hipótesis de que nuestros muchachos en este momento son capaces de hacer más de una cosa a la vez y no han logrado probar nada. Ellos han planteado 2 hipótesis. Por ejemplo, la Universidad de Utah es una que ha venido trabajando en eso. Que con estas tecnologías los muchachos van a formar nuevas redes neuronales y que entonces van a poder hacer varias cosas a la vez, pero no han podido probar esa hipótesis, ¿cierto? Esa es una de las cosas que se piensa. Entonces, todavía los cerebros de nuestros muchachos parece ser no se han transformado por las tecnologías. Seguimos siendo capaces de hacer una sola cosa a la vez. Entonces, hay que luchar porque nuestros muchachos hagan una sola cosa a la vez y la hagan bien. Entonces, esto de vigilar, por ejemplo, el maestro que califica bien al niño, eso se dio mucho en un principio, sobre todo en esta ciudad, que los niños eran muy bien calificados por la impresión que llevaban del documento. Entonces, un documento muy bien hecho, con muy buen diseño y con muy buena impresión, entonces era muy bien calificado, pero muchas veces ni siquiera tenía detrás un ejercicio de redacción y de escritura. Entonces, hay que mirar. Y hay que poner especial cuidado con el logro de los objetivos, ¿cierto? El logro de los objetivos del currículo no se pueden desperdiciar, ni nos podemos enredar con ellos porque las tecnologías estén presentes, ¿cierto? En todas las asignaturas habrán unos objetivos que permanecen a través del tiempo. En todas las asignaturas habrán unos objetivos que cambian con la cultura, con las necesidades del medio, con la sociedad, ¿cierto? Pero habrán algunos que permanecen. Entonces, lo que yo digo
y sostengo es que todas las transformaciones, que todo lo que tengamos que hacer, se tiene que hacer desde el currículo, desde la formación del maestro, de la formación del estudiante. No hay que privilegiar el uso de las tecnologías. Yo tenía solo esta conferencia preparada que está ahí porque es media hora, pero hay muchas cosas de esos temas que yo creo que podemos desarrollar más. Trabajémosle unos 2 o 3 minuticos a lo que es el nuevo rol del profesor. Esta época exige nuevas habilidades para todos los seres humanos. ¿Y cuáles son esas nuevas habilidades? Habilidades que se requieren para comportarse en la sociedad de hoy, donde está conectada, donde muchas de las cosas ya la gente las va a hacer a través de Internet. Entonces tenemos que tener unas habilidades que nos permitan movernos en ese mundo de hoy. Entonces en la escuela el profesor tiene una doble función. Primero, desarrollar las habilidades que él requiere nuevas para poder enfrentar al mundo y para poder trabajar con nuestros muchachos. Y en segundo lugar, desarrollar las habilidades propias de su saber específico, ¿cierto? El trabajo, por ejemplo, de los estudiantes, de los profesionales de hoy, si ustedes se ponen a analizar, ya no hay ningún profesional que pueda trabajar solo. Cuando yo recientemente era ingeniero de sistemas, yo podía hacer aplicaciones para una empresa, entregarlas solas, hacer un manual y no pasaba nada. Ahora ningún ingeniero puede hacer eso. Tiene que buscar un diseñador gráfico que le haga la interfase, tiene que buscar un comunicador que le diga cómo se transmite. Entonces, mire que hay unas habilidades que el mundo moderno exige y que a nosotros nos ha dado mucho trabajo desarrollar en la escuela. Yo me pasmo de todo el trabajo que hemos hecho en la Universidad de Antioquia para lograr el trabajo colaborativo de los profesores. Y es un trabajo muy difícil. Yo no sé dónde radica la dificultad, si en que quienes orientamos este proceso de trabajo colaborativo no lo sabemos hacer, o si nuestros profesores no están dispuestos a trabajar colaborativamente. Ha sido una empresa muy difícil. Y entonces eso hace que la integración de las tecnologías sea muy difícil. Cuando tú en una universidad tienes 60 cursos de cálculo 1 y cada profesor quiere montar a la red su curso de cálculo 1. ¿Cómo sería un curso de cálculo 1 hecho con esos 60 o con 30 o con 20 de esos profesores? Sería grandioso. No cada quien te quiere tener su curso de cálculo 1, hay que ponerse al servicio del trabajo del otro. Entonces, ahí hay un gran trabajo para el profesor y el otro es no dejarse enredar con que las tecnologías de por sí le van a resolver el problema. Hay que vigilar el trabajo que hace el estudiante. Y nuestro estudiante, los muchachos que llegan a la Universidad de Antioquia en este momento, yo hablo solo por esa experiencia, hemos encontrado que en este momento tienen menos habilidades tecnológicas que las que tenían hace por lo menos 5 o 6 años. Y les voy a dar, en una medio investigación que hicimos no muy formal, nos dimos cuenta que estos aparatos, el celular y la tableta, que ellos no tienen que grabar, que escriben y no saben ni con qué escriben en un blog de notas, entonces ha hecho que las habilidades que necesitan para hacer trabajos en Word, en Excel, hayan bajado considerablemente. Cuando hace unos 10 años llegaban todos conociendo el Word, el Excel y esas cosas, ya no las conocen. Entonces, cuando tienen que hacer un trabajo, sobre todo los primeros semestres, les hemos tenido que dar una inducción porque pierden el trabajo. Ellos como no están enseñados a grabar, a volver a buscar dónde lo grabaron y esas cosas, si eso se hacía de manera inmediata en el celular, entonces pierden esas habilidades que hace unos 10 años tenían. En una investigación que hicimos de mundos 3D, encontramos que ellos no leen ni tres líneas de instrucción. Entonces hay que volverlos a enganchar con la lectura y con la escritura, porque vienen de un mundo muy inmediato, entonces han perdido más habilidades de lectura y escritura que los que teníamos primero. Y hay una investigación que está haciendo una universidad donde dice, por ejemplo, que el uso de algunas tecnologías puede lesionar el desarrollo de algunas habilidades. Por ejemplo, que un uso continuado del GPS te hace, no te deja desarrollar tu habilidad de ubicación, que es una
función del cerebro, aprenderse a ubicar en el medio. Entonces, hay que estar muy atentos y muy vigilantes de si las tecnologías si están mejorando nuestro trabajo, de si las tecnologías si mejoran el aprendizaje de los estudiantes, si con las tecnologías nuestros estudiantes aprenden más y mejor, si los conceptos básicos sí se están desarrollando con las tecnologías. Si todas las respuestas a eso es sí, hágale. Si no, devuélvase. Y hay que evaluar lo que vamos haciendo, hay que evaluar el curso que tenemos en la red, hay que evaluar los aprendizajes, hay que estar totalmente evaluando todos si estamos utilizando tecnologías, a no ser que con ese uso de tecnologías estemos haciendo las cosas más costosas y de una manera menos interesante. Entonces hay que estar atentos a ese trabajo con tecnologías. Otra cosa que tenemos que estar atentos es a las tendencias que hay en el mundo, ¿cierto? ¿En qué va el mundo? ¿Cierto? El mundo en este momento anda trabajando en analíticas de aprendizaje, que es para medir el comportamiento de los estudiantes. El mundo anda trabajando mucho en educación combinada con tecnologías. Ha dado más resultado que los modelos completamente a distancia. Los modelos completamente a distancia han sido muy exitosos en los posgrados, en la educación continua, más no en nuestros pregrados. En los pregrados ha sido muy difícil el éxito con la educación mediada por tecnologías completamente, porque produce una gran decepción. Nosotros lo hemos vivido en la Facultad de Ingeniería nuestra, que tenemos unos 3 programas virtuales y la decepción es una cosa grandísima. Entonces, profesores, un llamado a estar atentos y a mirar cómo integramos de manera efectiva esas tecnologías en la educación. Entonces dejemos ahí y miramos las preguntas. Listo, profesora Donna, muchas gracias por compartirnos todo su conocimiento y también su experiencia. A continuación voy a leer una pregunta planteada por el señor Jorge y dice, ¿cuál es el método virtual para lograr un conocimiento sistemático en el alumno? A ver, yo he trabajado muchos años en la integración pues, de tecnologías al currículo y yo creo que las tecnologías, uno con las tecnologías no puede construir un método. Uno tiene que construir un método, una metodología desde la educación, desde la didáctica y de la pedagogía y poner con esa metodología, integrarle tecnologías, o sea, poner las tecnologías al servicio de esa metodología. Entonces ahí, y cuando tú tienes un buen uso de las tecnologías, cualquier metodología que tengas, desde la didáctica y la pedagogía, puede ser intervenida. Por ejemplo, educación basada en problemas. Perfectamente le puedes integrar tecnologías. Hay otra metodología que han usado algunas facultades de la universidad, proyectos de aula, donde cada proyecto de aula es un entorno de aprendizaje que puede ser virtual. Entonces las metodologías, lo que yo creo es que se construyen desde la didáctica y la pedagogía, de las necesidades del saber específico del profesor, y a cualquiera de ellas le puedes integrar tecnologías, y más cuando tú tienes claridad en esa construcción de ese modelo pedagógico, entonces es muy fácil integrar tecnología, no al contrario. Puedes seguir la segunda pregunta. La segunda pregunta. Profe, muchas gracias. Profe, ¿sería tan amable, por favor, de dejar de compartir la pantalla para poderla ver bien en la cámara? Ah, listo. No lo encuentro. De la Ah, parte ya. superior. Ya lo vi. Listo. Listo, profe. La segunda pregunta es, ¿cuáles son las nuevas competencias que se deben tener para el uso de las herramientas TIC? En los profesores, Sí, señor. yo creo que en todos, en los profesores y estudiantes. Mi modelo pues con los profesores es primero que las universidades tengan una unidad de apoyo donde se hagan los desarrollos fuertes, o sea, si hay que hacer un software, si hay que hacer un micrositio
un entorno de aprendizaje, que tengan un grupo de apoyo al profesor, porque a mí me parece que lo interesante de un profesor es su fortaleza en el saber específico. Pues una de las cosas más interesantes y más necesarias es que tenga fortaleza en el saber específico. Entonces, pero ese profesor tiene que desarrollar unas habilidades para poderse comportar en ese ambiente virtual en que va a trabajar. Y es que tiene que conocer las herramientas, por lo menos saber que ese dibujito paradito en la cabeza, él quiere que se lo hagan con tal cosa. Que él quiere que aquí le planteen este experimento, que él sepa que hay herramientas que son viables y que alguien pues, le va a hacer eso. Tiene que saber buscar información en la red, tiene que manejar si quiere inglés o un segundo idioma, tiene que saber trabajar colaborativamente, tiene que conocer cuáles son las nuevas tendencias en el mundo, para dónde van como la educación, tiene que leer sobre el éxito y el fracaso de la educación virtual o la educación digital o con tecnologías, como lo queramos llamar, ¿sí? Y tiene que apoyar su saber específico con tecnologías, haciéndose siempre la pregunta, ¿qué gano? Si encuentra que gana algo y sus muchachos ganan algo, debe seguir, si no, tiene que reevaluar lo que está haciendo. Bueno, vamos a desarrollar la tercera pregunta que dice, ¿qué herramientas tecnológicas considera las más óptimas para ayudar a la formación integral en el caso de la educación superior? A ver, herramientas hay múltiples, qué pena ser tan repetitiva, y casi todas son buenas. Hay LMS que ustedes deben conocer todos, Moodle, que es el más famoso y el que casi todos usamos porque es gratuito para hacer entornos de aprendizaje. Hay múltiples simuladores en todas las áreas de medicina, de matemáticas, de física, bueno, hay lo que a usted le pase por la mente en la red. Entonces, yo creo que no hay que casarse con una herramienta, ni hay que defender las herramientas. Lo que hay que defender es la propuesta que el profesor sea capaz de hacer con esa herramienta. Y lo que tenemos que hacer cuando formamos a los profesores es mostrarles herramientas y provocarlos para que desde su saber específico hagan buenas propuestas. La herramienta termina siendo lo último. Al fin y al cabo es un medio. Es como cuando yo tengo 3 medios de transporte, yo puedo ir de mi casa al trabajo en metro, en taxi, en carro particular, en bus. Entonces, depende de las circunstancias, los horarios, yo escojo uno, pero no puedo decir que hay uno mejor que otro siempre. Casi todo depende. Así son las herramientas, son un medio. Entonces, usted escoge la que necesite en el momento dado. Listo, profesora, muchas gracias. Vamos a leer la cuarta pregunta. Desarrollar habilidades actualmente para integrar las tecnologías pueden estar ligadas, en un momento. Desarrollar habilidades actualmente para integrar las tecnologías pueden estar ligadas a las llamadas competencias digitales. Sí, yo creo que pues no hay que, es cuestión como de terminología, claro, desarrollar habilidades, favorecer competencias, favorecer capacidades, es como cuestión de terminología, están ligadas a las competencias digitales. Yo les decía, es que hay que desarrollar dos cosas, las competencias digitales para moverse en el mundo y las competencias que necesitamos desde los saberes específicos, ¿cierto? Que también se pueden desarrollar con esas tecnologías. La quinta pregunta dice, quisiera hacerle una pregunta. Si yo soy diseñador y me desempeño en varias áreas, ¿tendré la oportunidad para funcionar todo esto o debo buscar quien lo haga? Ya que usted dice que uno como maestro no lo puede hacer. A ver, hay profesores muy hábiles y que saben mucho de tecnologías y que son muy capaces de hacer cosas. Ejemplo, en la Antioquia, los físicos. Tienen muchas habilidades tecnológicas, pues pueden haber más, pero yo personalmente he trabajado con los físicos y saben hacer muchas cosas y usar muchas herramientas, tanto para la física como las herramientas informáticas. Si el profesor tiene esa habilidad, bienvenida.
que lo haga. Lo que yo digo es que una universidad no se puede dar el lujo de desgastar a sus profesores haciéndoles aprender mucha tecnología, ¿sí? Porque en últimas de cada profesor nos importa otra vez lo mismo, su saber específico. Entonces lo que tiene que hacer la universidad es ponerle equipos de apoyo, ¿sí? Pero si el profesor lo sabe hacer y se desempeña como diseñador y como ingeniero programador y como todo, hágalo. Pero no, en la formación de profesores no nos podemos desgastar tratando de que todos los profesores lleguen a Más. esos niveles, porque es muy ineficiente, ¿sí? Porque como no es una persona que se mueve en esa área, es muy dura su formación técnica y termina siendo muy ineficiente y lo que termina es trabajando muy solo y lo que tenemos que tratar es de que trabaje en forma colaborativa con más profesionales. Pero quien lo sabe hacer solo, que se da el caso, que lo haga, bienvenido. Profe, en este momento tenemos más de 5 preguntas. ¿Usted tiene la disponibilidad de tiempo para responder otras 3 o Sí, no, con mucho gusto, si sí? quieres. Bueno, señora, entonces dice, profe, partiendo del hecho de que muchos de los docentes antiguos se aferran a la metodología tradicional sin la integración de las TIC en sus clases, ¿cómo podría generarse en ellos esa conciencia de acoplamiento para que se pueda hacer un proceso más completo con ayuda de las TIC en el aula? A ver, yo no tengo nada en contra de las metodologías tradicionales. Lo que pasa es que esas metodologías tradicionales se nos degeneraron, pienso yo, es una mirada muy propia. Y se nos degeneró de tal manera que terminó siendo 2 horas yo copio en el tablero y 2 horas el muchacho escribe en el cuaderno. Evaluación, lo que hay en el cuaderno. Tanto que los muchachos le decían, profe, eso no estaba en el cuaderno. Entonces, ¿usted por qué me preguntó eso? ¿Cierto? Entonces, esa metodología tradicional, así me parece pecado mortal. Pero puede haber gente que usa una metodología tradicional, donde sus muchachos van a los laboratorios, hacen trabajo en equipo, consultan, salen del aula adecuada, que no tiene por qué haberse convertido la metodología tradicional nuestra en esto. Hay muchas formas de trabajar activamente, así las tecnologías que tenga sean unas fotocopias, bueno, cosas muy elementales, ¿cierto? De esos profesores tradicionales, hay unos que son unos eruditos, por ejemplo, y que el solo uso de la palabra, uno queda maravillado y es una gran experiencia, pero pueden haber otros que su desempeño no es tan brillante, ¿cierto? Eh, y que esas tecnologías los pueden ayudar. Yo creo que ahí solo hay que hacer como un trabajo de convencerlos y de mostrarles las bondades y de acompañarlos, porque una cosa que asusta mucho al profesor, joven o viejo, es que lo de las tecnologías lo tiene que asumir y él solo, entonces por eso él se resiste, pero cuando él tiene un proceso de acompañamiento digno, que lo respeten, que lo valoren, yo creo que los profesores no se resisten, ¿sí? Pero no todo lo tradicional tampoco es malo, ¿cierto? Pueden haber procesos tradicionales muy buenos y que hay que seguir haciendo de esa manera tradicional. Por eso yo le digo yo que hay que hacer muchas discusiones curriculares, porque puede ser que hay cosas que como se venían haciendo de manera tradicional, sin ninguna nueva tecnología, siguen siendo válidas. Entonces eso lo determinan muy fácil los comités de currículos y los profesores. Sabemos qué se puede y qué no se puede cambiar. Listo, profe, muchas gracias por su respuesta. Hay otra pregunta y la plantea Giselle. Dice, ¿cómo podemos desarrollar las habilidades de los estudiantes que llegan a la universidad con bajos conocimientos en tecnologías? Los muchachos de esta época tienen casi que 2 cosas todos. Uno es que tienen una habilidad manual que nosotros los adultos ya no vamos a conseguir, porque ellos sí nacieron con esos aparatos. Entonces la habilidad manual es grandiosa. Segundo, saben trabajar en red o jugar en red, ¿cierto? Por el WhatsApp, por el Facebook, bueno, y pare de contar, ¿cierto?
Por eso digo que no hay que asustarnos con ellos. Otra cosa es que conocen los estándares de la tecnología, porque nacieron con ellos. Para un muchacho joven es más fácil conectar un aparato, un videobin, bueno, cualquier cosa que para un adulto, porque eso viene con unos estándares que él ya los asumió y a nosotros nos cuesta asumirlo. Estas son como las 3 habilidades que ellos tienen. Entonces hay que pegarnos de esas habilidades que ellos tienen para ver cómo se forman en tecnologías, porque en realidad no están formados en tecnologías, ¿cierto? Tienen eso. Entonces, tienen una ventaja, es que saben hacer trabajo colaborativo. La otra es que les gusta publicar y verse en las redes, y bueno, entonces la escuela sí puede aprovechar eso, ¿cierto? Hacer trabajos que ellos puedan publicar, pero aprovechar para que la lectura, la escritura vaya perfeccionándose, ¿cierto? A buscar información, ellos no saben buscar información, no la saben clasificar, entonces hay que hacer, yo creo que hay que hacer cursos de inducción, algunos, y otros que el currículo lo permee, pues si todos los profesores usan tecnologías en sus clases y hacen cosas con tecnologías, los muchachos van aprendiendo a hacer otras cosas distintas a jugar y chatear, ¿cierto? Listo, vamos con la última pregunta planteada por la señora Adriana Osorio. ¿Cómo integrar las tecnologías en las áreas rurales, teniendo poco acceso en las escuelas y acceso nulo en los hogares? Por eso yo digo que a veces nos echamos cuentos con las tecnologías, porque es que la conectividad en realidad hace mucha falta. Y por eso muchos de nuestros proyectos han fracasado, ¿cierto? Yo cada que voy a un pueblo que tiene conectividad, aprovecho para probar la conectividad. En Antioquia, pueblos que tenemos a 40 minutos, hay un punto, hay conectividad para una persona. Entonces el primero que llega con un celular y se conecta dejó a todo el mundo sin conectividad. Entonces, a mí sí me parece que es un cuento uno tratar de llevar a las zonas rurales proyectos si no existe la conectividad. Si, no hay, si la gente no maneja datos con su celular, si no existe la conectividad. Yo digo que lo único que pudieran usarse en nuestras escuelas rurales son las tabletas para hacer cosas, para trabajar en ellas, pero la conectividad es un elemento esencial. Yo les decía, estas nuevas tecnologías están en 3 cosas: comunicación, conectividad y, ¿qué era lo otro que les decía? Y información, ¿cierto? Y si uno de esos 3 elementos falla, muy difícil hacer algo. Yo a veces tengo como una mirada pesimista, pero es que me ha tocado ver fracasar muchos proyectos por lo de la conectividad, ¿cierto? Entonces, es muy difícil. Mientras no tengamos una buena conectividad, mínimo en la escuela, no vamos a poder llevar nada, casi nada. Si quieres, contestamos todas las preguntas, no tengo problema. Ah, listo, profe, ya entonces le leo la próxima. Buen día. ¿Cuál cree usted es la mejor manera para dar a conocer el uso de herramientas de investigación como son las bases de datos de investigación especializada y de organización efectiva de la información? Yo creo que hay que armar proyectos, tareas, actividades que obliguen a nuestros estudiantes a ir allá. Por eso, una de las cosas que yo les decía es que el profesor ya no puede decir busque, traiga, escriba, sobre. El profesor tiene que decir en tal dirección, en tal lado, tiene que hacer cosas más concretas. Hay información sobre tal tópico de la biología y aquí también, vaya y contrástelo, ¿cierto? Entonces, hacer actividades muy puntuales que obliguen a la gente a ir a consultar las bases de datos, ¿cierto? Muy puntuales. En nuestras universidades tenemos ese problema, las bases de datos se quedan sin consultar, pero tampoco la comunidad las deja quitar. Entonces, cuando los bibliotecólogos dicen esta base de datos no se usa, vamos a cancelar la suscripción, hay un paro, pero los profesores no fomentamos el uso de esas bases de datos y eso hay que fomentarlo con la tarea en concreto.
¿sí? No es decirle vaya a la base de datos, no, el profesor tiene que conocer la base de datos y tiene que sacar ya la información que solo está allá y que el muchacho, que obligue al muchacho a ir allá, ¿cierto? Y es la única manera de incrementar la cultura del uso de lo que tenemos en las bibliotecas, que es mucha información, muy costosa todavía y con muy poco uso. Listo, profe, muchas gracias. La siguiente pregunta es, desde su experiencia, ¿qué lugar debe tener las TIC en los procesos de formación de la educación secundaria y media? ¿En qué habilidades debemos centrar la atención los maestros de estos grados? A mí me parece que es interesante que las TIC lleguen a los niños desde la educación primaria y secundaria. Eh, Primero, eso acabará la pelea de los profesores con los celulares, con las tabletas, si a esos aparatos les damos un lugar. Y segundo, hay que plantear ya actividades concretas, didácticas con los niños, hay que hacer ejercicios de escritura colectiva, de publicación. Ellos tienen toda la capacidad, si un maestro los orienta, de observación, de registro. A los niños les encantan actividades de salir al campo, de registrar con sus celulares, de armar pequeñas bases de datos. Entonces hay que aprovechar toda esa curiosidad que tienen los niños y todo ese amor que tienen por las tecnologías, ¿cierto? Yo creo que es fácil, desde que uno tuviera pues, los medios, es fácil a un maestro plantear actividades didácticas. En la escuela y en la primaria y la secundaria hay mucha lúdica y hay mucha cosa que puede ser lúdica. Entonces, eso puede ayudar mucho al aprendizaje. A los niños les gusta mucho aprender jugando. Y la sola exploración de lo que hay en Internet. Es que uno a veces piensa para qué hacemos cosas, porque cantidades de cosas que hay de manera gratuita y ya lo gratuito no es malo, porque ya hay gente en el mundo que piensa distinto. Y que eso es otra cosa que no les dije en la conferencia y eso ha cambiado mucho el mundo. Hay gente que piensa que el conocimiento es un saber, que el conocimiento es público, que lo que hacemos hay que entregarlo, que generosamente trabaja simplemente porque su nombre figure. Es el caso de Moodle. Nosotros tenemos muchachos en la universidad que tienen aplicaciones hechas para Moodle. ¿Y con qué se pagan? Con que figure su nombre ahí. Entonces hay otra mirada. Entonces hay mucha cosa que se puede utilizar en la escuela y en la secundaria, que está ya hecha en la red y que presta un buen servicio que prestaría un muy buen servicio en nuestras escuelas. Listo, profesora, ya respondimos todas las preguntas, vamos con la última. En la parte técnica, los laboratorios son el 80 a 90% de la carrera profesional. ¿Cómo reemplazar esto con las TIC? En los laboratorios. Sí, señora. En la, Eh, en la parte técnica, los laboratorios son el 80 a 90% de hay la que mirar, carrera. hay que mirar si se requiere reemplazar, porque a ver, las simulaciones son buenas, pero la experimentación con la realidad es mucho más buena. ¿Por qué se hacen simulaciones que son ya pues tecnología? Pues porque no hay cómo tenerlo en la vida real. Por ejemplo, un sismo. Entonces hay simulaciones de tsunami, de sismos, hay simuladores para pacientes, porque vos no puedes hacer esa cirugía pues fácilmente, o esa amputación, bueno, esas cosas. Entonces, las tecnologías ayudan mucho en los laboratorios, pero también si hay laboratorios donde el muchacho trabaja de manera real, obtiene resultados reales, yo no vería la necesidad de reemplazarlos. De pronto la sistematización de esas cosas, los informes, pero les digo que tiene que ser no las tecnologías por las tecnologías, sino con un buen principio pedagógico de cómo las voy a integrar, ¿cierto? Entonces, habría que hacer un análisis si ese laboratorio aguanta, pero si yo tengo algo que se puede hacer de manera real, yo no lo cambiaría por algo que se haga de manera simulada, ¿cierto? Porque los simuladores son buenos, pero la realidad es mucho mejor. Entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, profesora Dona Zapata, muchas gracias por compartirnos su conocimiento sobre educación digital. Esperamos contar con usted para próximas conferencias. El tema fue muy interesante. Muchas gracias.
Bueno, me gustó mucho. A mí siempre me asustan las videoconferencias porque no los veo, pero bueno, ahí voy aprendiendo. Me ha dado mucha dificultad dictar una videoconferencia, pero yo creo que cada vez uno va mejorando. Claro que Muchas sí, profe. gracias. Muchas gracias, muy interesante el tema. Bueno, para todos los participantes de la presente videoconferencia, les recuerdo que un requisito para obtener el certificado es diligenciar sus datos en el chat de Zoom. Deben diligenciar el nombre completo, la cédula de ciudadanía, correo electrónico y el teléfono de contacto. Las personas que registren estos datos en el chat de Zoom se les enviará certificado. También les informo que esta es la tercera videoconferencia, tendremos más durante el año. A sus correos electrónicos se les va a enviar toda la información de la videoconferencia, la grabación y la presentación de la profesora Donna Zapata, además de la información de la maestría, la cual inicia el 1 de agosto. Es la maestría en educación, metodología virtual. Muchas gracias también por su participación. Espero que les haya gustado la videoconferencia. Que estén muy bien. Feliz día.